qué lugar de las unidades o en qué parte del temario vamos. Apenas llevamos estas 3 unidades, ahorita vamos a comenzar con la cuarta, que es cenacelomorfa y ñatífera. Esta parte creo que es muy padre porque es una transición importante, es un salto grandísimo en la evolución, porque a partir de este momento comienzan los organismos bilaterales. Entonces, este tema es sencillo en el sentido de que es poca información todavía la que vamos a manejar, pero son varios grupos. Y otra cosa que es complicada son los nombres que vamos a ver, los nombres de los grupos, ¿sí? Entonces vamos a empezar como tal, con los bilaterales. Cuando nosotros comenzamos a ver los grupos de animales, comenzamos a ver, por ejemplo, las esponjas que tenían o que tendían a presentar simetría radial, y luego vimos los nidarios y los ctenóforos que también presentan simetría radial. Pero actualmente ya sabemos que el modelo, digamos, evolutivo más exitoso es el de los bilaterales. Bilateralia quiere decir dos lados. Entonces, si nosotros pensamos en nosotros como bilaterales, pues es muy sencillo porque nos dividimos en dos lados, el izquierdo y el derecho. Sin embargo, habíamos comentado en generalidades que hay todavía más cosas que debemos de considerar en estos organismos o en nosotros incluso. ¿Mm? Entonces, vamos a ver del lado izquierdo, aquí tenemos una esponja que presenta asimetría radial de manera general. Y aquí tenemos una anémona, que es un nidario que también presenta simetría bilateral. ¿Se acuerdan cuál era la ventaja de los organismos radiales con respecto a su entorno? Es que podían percibir como por todos lados, ¿no? Exactamente, podían percibir por todos lados. Y esa es una ventaja, ¿no? Es una ventaja que nosotros como bilaterales no vamos a tener. Sin embargo, nosotros presentamos una ventaja, ¿sí? Que ellos no tenían, y es la presencia de la cabeza o la cefalización. En el caso de nosotros, de los bilaterales, todos los órganos de los sentidos, o bueno, no todos, sino la mayor parte o la mayor cantidad de órganos de los sentidos se van hacia la cabeza, ¿sí? Nosotros ya tenemos un centro, como un centro de operaciones, ¿sí? Que va a ser nuestra cabeza, cosa que no tenían ni las esponjas, ni los nidarios, ni los tenóforos, y menos los placosos. Ujú. La desventaja que ahora vamos a tener nosotros en este salto que dimos en la evolución, pues es precisamente que no percibimos nuestro ambiente en todos los lados, ¿sí? Pero bueno, pues es una cosa por otra. Del lado derecho estamos viendo un anélido, es un poliqueto, en donde vemos estructuras que están en la cabeza, que son especializadas, y vamos a tener ya diferentes tipos de receptores. Eh, Recordemos un poquito las esponjas, acuérdense que también tenían células que presentaban, bueno, tenían la capacidad de contraerse por algunos elementos contráctiles, pero no tenían como tal un sistema nervioso. Cuando pasamos de las esponjas a los nidarios, aparece la musculatura y aparece también las células nerviosas. ¿Cómo era el sistema nervioso? O bueno, no era. ¿Cómo es el sistema nervioso en nidarios? Bien se acuerda. Este está puesto en forma de plexos. Exactamente, es una red, un plexo nervioso. De tal manera que si ustedes tocan a un nidario, lo más seguro es que esa señal se vaya para todos lados. No tiene una dirección. Entonces, ese plexo nervioso, si se fijan, ya está asociado a la musculatura, que esa parte pues es lógica, porque acuérdense que siempre que hay un nervio debe de controlar algo, que generalmente es un músculo, y un músculo tiene que estar controlado por algo que es un nervio. Entonces aparecen en la evolución como o sea, al mismo tiempo musculatura y sistema nervioso. Entonces, del lado derecho, ahora, ya que tenemos una cabeza, pues tenemos que pensar en lo que nosotros tenemos para percibir nuestro entorno. Aquí, por ejemplo, vemos que aparecen unos palpos, ¿sí? Que son estos que se ven aquí, aparecen los ojos, y aquí no se alcanza a ver, pero en algunos aparecen unas estructuras quimiorreceptoras.
Entonces pensemos en lo que hacemos nosotros. Sentimos, vemos y olemos. Básicamente es lo que hacemos, ¿no? Entonces, todos los organismos que vamos a ver de aquí en adelante van a tener algunas de estas estructuras que les permitan sentir, oler, o sea, oler me refiero a percibir estímulos químicos y ver, ¿sí? En los primeros grupos no se presentan ojos como los de nosotros, ¿sí? Se presentan ocelos, que son las manchas oculares, que lo que les va a permitir a los organismos es percibir los cambios en la intensidad de luz en el ambiente en el que se encuentran. Y entonces de esa manera pueden saber si, bueno, si lo juntan con, o sea, con lo que sienten y con lo que huelen, con lo que perciben de sustancias químicas, pueden saber si lo que se está moviendo o si lo que se está acercando a ellos es un depredador o es una presa, ¿sí? Si están en peligro o no tienen de qué preocuparse. Entonces, a partir de este momento, si nosotros pensamos en todo lo que nosotros tenemos, pues va a ser más fácil ubicar cuáles son las características que van a presentar estos organismos. La diagnosis de bilateralia prácticamente ya se la saben, ¿sí? Nada más vamos a como a juntar estas características, porque esto ya lo habíamos visto en generalidades, ¿sí? Ya habíamos visto que habían 3 planos, el sagital que nos divide en izquierda y derecha, el transversal que nos divide en cefálico y caudal, y el otro que es el plano frontal o lateral que nos divide en dorsal y ventral. Entonces, el hecho de que presentemos estos 3 planos, acuérdense que tiene que ver con la presencia de los genes Hox, que en este momento ya están en todo su esplendor, ¿sí? Ya tienen completo control de como de la ubicación de cada uno de los órganos, cosa que todavía no pasaba con las esponjas ni con los nidarios, ¿no? Sí te presentan genes Hox, pero no están no están expresados como a partir de este momento, ¿sí? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Ok, No, perfecto. Sí, maestra. Sí, dime. ¿Por qué entonces están expresados hasta ahorita los genes Fox? Ah, cuando se expresa un gen, necesita de otros genes que lo activen y que lo desactiven. Entonces, es una cuestión evolutiva. O sea, en los primeros grupos empiezan a aparecer los genes homeóticos, por ejemplo, en las esponjas, que eran los para-Hox, en los placosos aparecen los Hox. O sea, ya están ahí esos genes, pero no están, digamos que están en las primeras etapas de expresión, ¿sí? Conforme va avanzando la evolución, pues se van haciendo más complejos. Esto quiere decir que el gen necesita a otro que le diga, oye, pues ya muévete. O sea, yo les decía que los genes homeóticos son como los directores de orquesta, ¿no? Pero resulta que ellos también necesitan alguien que los controle. Entonces, eso ya lo van a ver con mucho detenimiento en la parte genética. Pero anteriormente en la evolución todavía no existían estos genes que los activaran o que los desactivaran, ¿no? Que tuvieran un control sobre ellos. Entonces, digamos que se ve un cambio que es gradual, por así decirlo, desde la aparición de los genes homeóticos hasta su completa expresión. Y eso tiene una repercusión en la forma de los organismos, en la forma y en la función. Eh, no sabría decirte exactamente en qué momento aparecen, por ejemplo, los reguladores, ¿sí? Pero ya en los bilaterales están los genes homeóticos y todo el conjunto que los regula. No sé si recuerdan un poquito a los placosos. Los placosos, que eran estas como placas adherentes, esos ya tenían genes Hox, pero no estaban expresados o no estaban controlados de tal manera que le permitían al organismo tener una parte cefálica y una caudal. Sin embargo, ya se comienzan a expresar, puesto que se han dado cuenta que sí existe un eje muy primitivo, muy poco desarrollado, que va desde la parte anterior hasta la parte posterior, ¿sí? Entonces, están como las primicias, ¿no? de estos genes. No sé si con eso contesto tu pregunta o si de plano estuvo peor. No, sí estuvo bien, maestra, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces,
Aquí lo que estamos viendo es esta cefalización, o sea, ya cuando los genes OX se expresan en su totalidad, ya que tienen todo su conjunto de reguladores a su vez, se permite la formación de este cerebro, ¿sí? Ahora, aquí lo interesante es que los primeros grupos que vamos a ver no van a presentar un cerebro como el de nosotros, ¿no? O sea, con lóbulos y toda la cosa. Eso lo vamos a ver, sí lo vamos a ver en este semestre, pero lo vamos a ver en el caso de los pulpos, por ejemplo. ¿Sí? Ellos sí presentan lóbulos cerebrales. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer los cerebros, digamos, no le quiero decir primitivos, porque realmente no son primitivos, son como muy sencillos en cuanto a estructura, son acúmulos de células nerviosas. ¿Sí? Entonces se juntan las células nerviosas, forman, así que trabajan en equipo y forman ganglios cerebrales, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí hay un ganglio cerebral y acá hay otro ganglio cerebral. Este es un modelo muy sencillo de lo que es el sistema nervioso de los primeros bilaterales. Aquí me voy a detener un poquito para explicarles algo porque creo que es importante. En la materia no vamos a ver, o la idea no es que ustedes se aprendan los nombres de todos los nervios, de todos los cordones, de todos los ganglios, ¿sí? Si ustedes deciden en algún momento dedicarse a esta parte, lo tendrán que hacer. Pero aquí la verdad no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, si aquí hay ganglios cerebrales, aquí se encuentra la mayor acumulación de células nerviosas. ¿Por qué están ahí? Pues porque necesitan coordinar todo lo que pasa alrededor. ¿Sí? Son los que tienen que recibir la información del exterior y coordinar una respuesta hacia ese estímulo. ¿Sí? Si en la cabeza vamos a encontrar los órganos sensoriales, pues no es raro que la mayor cantidad de células nerviosas se encuentren en la zona cefálica. ¿Sí? Dependiendo del grupo que veamos, por ejemplo, en los parásitos, el sistema reproductor es sumamente importante. ¿Sí? Tiene que estar muy bien coordinado. Entonces no va a ser raro que tengamos, además de un ganglio cerebral, un ganglio en el aparato reproductor que regule todo esto. ¿Sí? Los grupos que vamos a ver en esta sesión, algunos tienen una faringe muscularizada que tiene mandíbulas. O sea, imagínense tener unas mandíbulas aquí en esta parte, ¿no? Entonces, no es raro que también en esa parte necesiten un ganglio. Ahora, un ganglio tiene que conectar a otro, o sea, tiene que conectar con otro a través de cordones. Sí, que pueden tener diferentes nombres, pero estos son los cordones. Generalmente van del ganglio cerebral hacia la parte posterior del organismo, hacia acá. ¿Sí? Y si aquí, por ejemplo, tenemos un quimiorreceptor en la superficie, aquí donde tengo el puntero, pues debe de haber también nervios o cordones nerviosos que vayan del ganglio cerebral hacia esa parte. ¿Sí? Entonces, imaginemos que este es un modelo muy sencillo, pero realmente vamos a ver una serie de cordones y de nervios que van a comunicar todo el cuerpo del organismo, ¿sí? Porque aparte en todo él va a haber musculatura. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Vamos a pasar de un sistema nervioso de este tipo hasta pues, lo que nosotros conocemos como nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es bastante complejo. Ahora, estos ganglios cerebrales, ¿sí? Aumentan en complejidad a través de la evolución, ¿sí? Se van haciendo cada vez más complejos, se van formando cada vez más partes y eso les permite tener una mayor coordinación y una mejor respuesta a los estímulos. Ahora, esto ya lo vimos en generalidades, ¿sí? Pero es para que lo recuerden. A partir de este momento, todos los organismos que veamos van a ser triblásticos. En todas las diagnosis que veamos, o sea, en todo el conjunto de características que veamos, vamos a encontrar que son triblásticos. Esto hace referencia a la tercera capa embrionaria, que es el mesodermo, ¿sí? Vamos nada más a recordar que el mesodermo, que es el que aparece aquí como color carnita, se va a arreglar en tres formas diferentes, que es el acelomado. Me voy a ir de abajo hacia arriba, porque así fue como lo vimos. El acelomado, que no tiene cavidad, ¿sí? Que sería como
tener una rebanada de pepperoni o de salami, ¿no? O sea, todo macizo. Nada más le hacen un hoyito ahí a la rodaja y ya tienen a un acelomado, ¿no? El ejemplo de un acelomado. Está todo cubierto de tejido. Después vienen en complejidad los pseudocelomados, que también se conocen como blastocelomados, en donde los órganos, las vísceras, se van a encontrar flotando en el líquido que se encuentra en esta zona. Y por último vamos a encontrar a los celomados, que son estos que se ven acá, que me recuerdan, por favor, cuál es la característica a considerar para decir que son celomados. ¿Qué presentan? ¿Qué presentaban estos organismos? Peritoneo. Presentan peritoneo y Esa es una unión parecida, sería una unión parecida a la articulación, más por Ujú. más grupo. pues sería como esta unión, ¿sale? Entre un peritoneo, entre el peritoneo visceral y el parietal, que son los mesenterios. Si ya presenta peritoneo y mesenterios, ya estamos hablando de un celomado, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que recordar. A partir de este momento, lo único que vamos a tratar de ver o de captar es qué tipo de arreglo va a tener su mesodermo, porque ya sabemos que son triblásticos a partir de este momento. ¿Sí vamos bien? Ok. Ahora, viene algo que es bastante interesante, que es la musculatura, que al igual que el sistema nervioso, que el aparato excretor, que todo eso, va a aumentar su complejidad conforme vamos avanzando con los grupos. A partir de aquí vamos a ver dos tipos de musculatura, una que es la musculatura longitudinal, que aquí está mostrada con color pues, como moradito, ¿sí? Que va de la parte anterior hacia la parte posterior. Sí, esa es la musculatura longitudinal y le permite al organismo hacer movimientos como de retracción. Y por encima de la musculatura circular, longitudinal, se va a encontrar la circular, que son estos aritos verdes que vemos aquí. Ahora, seguramente ustedes alguna vez jugaron con globos de agua, ¿no? Guerritas o algo así, ¿sí? Bueno, si ustedes agarran un globo, imagínense que ustedes con sus manos van a hacer la musculatura circular, o sea, la que esté más externa. Ustedes agarran un globo y lo aprietan, ¿qué le pasa al globo? Se deforma. Se deforma. ¿Hacia dónde se va el agua que tenía en esa zona? Los extremos. Hacia los lados. Hacia los extremos, ¿ok? Hacia los lados. Bueno, esa es la función que va a tener la musculatura circular, o sea, apretar al organismo. Imagínense que mi brazo es un gusano, ¿sí? Y mi puño es la cabeza. Y mi codo va a ser la parte caudal, la cola. Va a haber musculatura, que es la musculatura longitudinal, que va a ir desde esta parte hasta acá. Va a formar como bandas hacia lo largo. Esa musculatura, cuando se contraiga, va a hacer que mi puño esté más cerca pues del codo, ¿no? O sea, va a hacer al organismo más pequeñito, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, cuando la musculatura circular se contrae, va a pasar lo que les estaba diciendo del globo. Imagínense que ahora mi suéter es la musculatura longitudinal. Vean cómo aprieta, o sea, vean cómo está así. Está rodeando prácticamente a todo el organismo. Entonces, cuando haga esto, o sea, cuando apriete, porque van a ser como estos aritos, lo que va a hacer es que va a hacer que el organismo se extienda, ¿sí? Y algo que siempre les digo, porque a mí la verdad como que nunca me cayó el 20 de esto hasta que empecé con las clases, ¿no? Siempre veía los esquemas y yo no podía como reconocer cuál era la musculatura circular y la longitudinal. Me costaba siempre mucho trabajo. Y se los voy a comentar ahorita porque pues es algo que van a tener que estar leyendo en los esquemas. La musculatura circular siempre, siempre, siempre se va a encontrar por fuera, por encima de la longitudinal. ¿Por qué? La musculatura circular, acuérdense que el globo, si ustedes lo agarran y lo aprietan y no tienen un límite, la musculatura circular se puede apretar, apretar, apretar.
¿qué le pasaría a las vísceras si la musculatura circular estuviera en contacto con las vísceras directamente? ¿Qué creen que le pasa a las vísceras? Las aplasta o las revienta, ¿no? Ujú, van a estallar las vísceras porque la musculatura, pum, las va a atrapar, las va a aplastar, ¿sí? Entonces, la musculatura circular necesita un límite y ese límite va a estar así. Esta va a ser la musculatura longitudinal y esta va a ser la musculatura circular, de tal manera que cuando se apriete siempre tenga un tope y ese tope se lo va a dar la longitudinal. Siempre que ustedes vean un esquema, ¿sí? De donde se ve la musculatura, la que está más cerca de la epidermis va a ser la circular y por debajo de la circular va a estar la otra que atraviesa, que es la longitudinal, ¿sí? Bueno, y eso es lo que estamos viendo justo en este corte. Esta sería la epidermis, lo que está en negro, luego viene la musculatura circular que está en verde y luego la musculatura longitudinal, que son estos puntitos morados. Bueno, entonces también aquí ya aparece la musculatura, ¿sí? Todos los organismos que vamos a ver presentan este tipo de musculatura. Claro, hay excepciones. Siempre va a haber excepciones a todo, ¿no? Por ahí vamos a ver un grupillo ahí medio raro. Por lo tanto, si hiciéramos una lista de características que van a presentar los bilaterales, va a ser esto. Va a presentar simetría bilateral, la activación de genes Hox, o sea, de los genes homeóticos, la cefalización, el hecho de que van a ser triblásticos y la presencia de musculatura. ¿Ok? Sí. Perfecto. A mí me sirve mucho que tengan su cámara prendida porque así voy viendo si están copiando, si les hace falta algo. Ok. Entonces, si vemos este arbolito que se los presentamos al inicio del semestre, vamos a ver que aquí aparece bilateralia, que es la característica, y de ahí prácticamente vamos a ver que todos los grupos van a ser bilaterales. Sí, por eso es una característica que le da mucho éxito a los organismos. Y vamos a ver, entonces, si aquí aparece el ser bilaterales, quiere decir que tanto los de la rama izquierda como los de la rama derecha van a ser bilaterales. Solo que ahorita vamos a empezar a hablar de un grupo que es cenacelomorfa, que es esta que se ve aquí a la izquierda, y después vamos a hablar de un grupo que es nefrozoa. En el caso de cenacelomorfa, todavía no aparece nada de sistema excretor, todavía sigue siendo por difusión. Cuando ya pasemos a este grupo que es nefrozoa, todos los demás grupitos que se derivan de aquí van a presentar algún tipo de aparato excretor, ¿sí? Entonces pueden tener protonefridios, pueden tener metanefridios, pueden tener riñones, o sea, ya tienen estructuras un poco más complejas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a empezar a hablar de cenacelomorfa, que son estos tres grupitos. Nada más vamos a ver la diagnosis, se los voy a mostrar, ¿sí? Para que si alguna vez encuentran alguno, como que lo puedan ubicar. Y después nos seguimos con nefrozoa, ¿ok? El filo, cenacelomorfa ha sido un grupo controversial porque anteriormente estaban dentro de platelmintos, ¿sí? Platelmintos, que es la siguiente unidad, incluye a todos los gusanos planos. Pero al ser un término pues muy común, ¿no? El de gusano plano, pues prácticamente todo lo que era gusano plano lo metían en platelmintos, ¿sí? Y estos que vemos del lado derecho, pues son gusanos planos, ¿sí? Aquí la cuestión es que durante mucho tiempo fueron considerados platelmintos cuando en realidad son un grupo muy diferente. Estos tres son importantes y se los mencionamos
porque son considerados los primeros bilaterales. O sea, son la transición entre lo que veíamos de nidarios y tenóforos hacia lo que vamos a ver de ñatíferos y platelmintos. Este es el grupo intermedio. Entonces, se va a dividir en dos subfilos, uno que es acelomorfa, en donde está acela, y la clase Nemertodermátida. Son estos dos, ¿no? Y también vamos a tener otro subfilo que es Cenoturbelida. Si se fijan, pues es un grupo pequeño, hasta ahorita se conocen dos especies, y son estos que tienen como la apariencia de pulparindo, ¿no? O algo por el estilo, ¿sí? Entonces, hasta como que se antojan, ¿no? Quién sabe a qué sepan, pero qué enfermedades nos puede traer, pero se ve rico, se ve chiloso, ¿no? Mangoso chiloso. Entonces, bueno, estos gusanitos, ¿sí? Que son gusanos planos, van a tener ciertas características que lo sacan de lo que eran platelmitos, ¿no? Que es el grupo en el que estaban anteriormente. Bueno, la diagnosis de este grupo es la siguiente. Son organismos vermiformes. ¿Saben lo que es vermiforme? No, ¿No? ¿Alguna vez han visto el medicamento que es desparasitante, que es Vermox? Sí, ¿Sí? ¿Qué les quitará el Vermox? ¿A qué está dirigido? ¿A qué bichos? pues como a las tenias, ¿no? Como, Mm, sí, exactamente. A los gusanos. Ujú. El Vermox te les va a quitar los gusanos de la panza. Entonces, forme es que tiene forma de. Todo lo que diga vermiforme, que es que tienen forma de gusano. ¿No? Entonces son organismos vermiformes de cuerpo suave, tienen el cuerpo aplanado dorsoventralmente, ¿sí? Entonces se ven así como aplastados, o sea, como pegados al sustrato. Van a ser organismos marinos y de aguas salobres, ¿sí? Hasta el momento no se conocen como tal de agua dulce. Tienen desarrollo directo, eso quiere decir que no van a presentar larvas, presentan genes HOX y para-HOX, son triblásticos y van a ser acelomados. Por esta característica era que también se consideraban como platelmintos, ¿no? O sea, como que su morfología externa, pues como que era similar, ¿no? Van a presentar musculatura longitudinal y circular, van a ser bilateralmente simétricos. Su sistema nervioso, pues como son esta transición entre nidarios y los otros grupos, va a ser un sistema nervioso muy sencillo, ¿sí? Intraepitelial, y va a ser difuso, o sea, todavía no está al 100 ese sistema nervioso. Ujú. Y van a presentar ganglios cerebrales. Una característica que van a tener es que van a presentar estatocistos y los van a tener en la parte anterior. ¿Se acuerdan que eran los estatocistos? ¿No? Eran bueno, no eran, son unas estructuras que les permite a los organismos ubicarse. No sé si recuerdan que las medusas, por ejemplo, tenían unas bolitas que tenían carbonato de calcio, ¿no? Y que iba, o sea, dependiendo, por ejemplo, si la medusa se iba para acá, pues estimulaba ciertas células y le decía, bueno, no le permitía o le indicaba a la medusa qué posición tenía. Entonces, como para que se acuerden, yo me lo aprendí de esta manera. Para mí un estatocisto suena como que estate quieto, ¿no? Estate ahí, estate en esa posición, ¿no? Entonces un estatocisto es eso, o sea, le dice al organismo o le indica en qué posición está con respecto a su medio.
¿Vamos bien? Les voy a dar tantito para que lo copien. Sí, no sé cómo supieron que oficialmente ¿Mande? el 1 de octubre, a menos que haya algún tipo de... Gracias. ¿Dudas hasta aquí? No. No, gracias. Ok. Bueno. Tienen un aparato digestivo incompleto, o sea, generalmente, bueno, más bien, carecen de ano, ¿sí? Pueden tener boca, pueden tener tracto digestivo y carecer de ano, pero hay algunos otros que de plano no tienen más que la boca. Entonces, ay, caray, esto es como le hacen. Bueno, ingieren el alimento y alrededor de la boca van a encontrar células que son las encargadas de la digestión. Y esas células se encargan de pasar el alimento al resto del cuerpo. Entonces, no es raro que encuentren organismos que solamente tengan la boca, pero que no tengan esa cavidad como ni esófago, ni estómago, ni intestino, ¿sí? Entonces, nada más se ve el orificio. Una característica única de estos organismos va a ser que van a presentar unas células en la epidermis que se llaman cuerpos pulsátiles. Estas células, que son los cuerpos pulsátiles, bueno, son células epidérmicas en degeneración, pero no se han observado en otro grupo de animales. Así como veíamos que las esponjas tenían su sistema de cámaras y de cámaras y canales, así como veíamos que los tenóforos, ¿qué tenían? ¿Qué característica? ¿Qué tenían los tenóforos? ¿Cuál era la característica única de los tenóforos? ¿No se acuerdan? ¿Qué significa su nombre? ¿No? Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso así rapidísimo. Mande, mande. Era como que los remos que tenían, bueno, las como plaquitas estas que tenían. Ajá, que se llaman peines. De hecho, su nombre, estenófora, quiere decir poseedores de peines. Entonces, los peines eran una característica única de ellos. O sea, única, única, única. ¿Sí? ¿De quiénes? Pues solamente de tenóforos. Si ustedes ven un nidario, no van a tener peines. Si ven una esponja, no tienen peines. Y otra característica es la presencia de unas células que eran células pegajosas. ¿Sí se acuerdan? Que eran los coloblastos. Si alguna vez, seguramente sí lo han hecho, estas personas que venden como los algodones de azúcar, que luego traen juguetitos, ¿sí? Luego venden unas manitas pegajosas, ¿sí? Que las avientan y se pegan. A mí se me figura mucho que así son los coloblastos, son células que se adhieren, o sea, que se pegan a la presa y ya no dejan que se vaya. Estas dos características son de tenóforos. En el caso de los placosos, eran las esferas brillantes. En el caso de los nidarios, ¿qué es? Los nidocistos, que son los para atacar. Bueno, Exactamente, ¿no? O sea, los nidocitos, que son las células estas que producen un arpón, ¿sí? Una especie de arpón, y eso es único de los nidarios. Y creo que ya no nos falta ahorita ningún grupo. Ahora, estos que son cenacelomorfas, si yo les preguntara cuál es la característica única del grupo, pues es la presencia de cuerpos pulsátiles, ¿sí? Los cilios de las células epidérmicas tienen un arreglo muy particular, ¿sí? Em,
En este caso, son cuestiones morfológicas, ¿sí? Que se tendrán que hacer estudios como más detallados para poder verlas. Si nosotros vemos a este organismo así en el microscopio, pues no vamos a poder decir, ah, mira los hilios de las células epidérmicas, no se alcanzan a distinguir, ¿no? Pero es una característica del grupo. Y si no se alcanzan a distinguir en microscopio, ¿cómo se sabe que las tiene? Ah, bueno, no en el microscopio que nosotros tenemos. Ok. Sí, ajá. Sí, perdón. Sí, yo me los imaginaba, nos imaginaba a nosotros ahí como que viéndolo, ¿no? O sea, se hacen, tienen que ser microscopios un poco más potentes. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Listo? Sí, Ok. Entonces, eso es con respecto a cenacelomorfa. Ahorita ya vamos a pasar al clado nefrozoa, que es el que incluye a los otros organismos. Nefrozoa quiere decir animal con riñón, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos van a tener riñones como tal, como los conocemos. Van a tener alguna estructura que va a ser excretora. Ujú. Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a recordar que los organismos tienen que excretar, tienen que liberarse del exceso de agua que se va formando por el proceso de respiración celular y también se va liberando de las sustancias nitrogenadas, ¿sí? Habíamos quedado que aunque son sumamente tóxicas, son muy solubles en agua. Entonces eso pues ya nos ayuda bastante porque uno de los productos de desecho es el agua. Entonces con él se va todo lo demás. Anteriormente habíamos visto que era por difusión, por un cambio de concentración. Sí, entonces, bueno, ahí no hay como que mucho. Sin embargo, cuando ya, por ejemplo, que vemos aquí es un platelminto, generalmente se utiliza como modelo para este tipo de cosas. ¿Sí conocen a las planarias? ¿Alguna vez han visto las planarias? ¿No? Se ven como unos, igual, gusanos planos, son platelmintos, pero parece que están viscos. Sí, ahí se le ven como los ojitos y se ven así como visquitos. Ya los vamos a ver en la siguiente unidad. Van a presentar un chorro de células que se van a denominar células flama. Se les dice células flama porque presentan un cilio en la parte interna de la célula que está batiendo constantemente. Y como está haciendo esto, si ustedes prenden un encendedor o ven una flama, se van a dar cuenta que está haciendo esto. Entonces da la apariencia de ser una flama, por eso les dicen células flama. Este tipo de sistema se llama sistema protonefridial. Se los voy a escribir aquí en el chat para que no haya problema. Es protonefridial. ¿Sale? Ay, quién sabe qué hice. Vaya. Entonces, proto quiere decir primero. Entonces son los primeros riñones. Pero se fijan, bueno, pues esto no parece un riñón, ¿no? Entonces son las primeras estructuras excretoras. ¿Qué es lo que van a hacer? Recordemos un poquito que cuando los cuanocitos de las esponjas empezaron a batir sus cilios, atraían el agua hacia dentro de la esponja. Eso es lo mismo que van a hacer estas células. Es una célula que, miren, aquí tiene su núcleo, tiene su flagelo y entonces va a estar batiendo y eso va a hacer que el agua ingrese a este tubo o a esta célula. Esta célula se va a conectar a su vez con otras células a través de un tubo y van a formar este sistema complejo de comunicación, ¿sí? Como de tuberías, por así decirlo. Y van a desembocar
todos estos desechos nitrogenados con el agua de exceso van a desembocar en un nefridioporo, en un poro excretor que nosotros lo conocemos como nefridioporo. ¿No? Y en los esquemas es muy fácil ubicarlo porque casi siempre lo dibujan como si fuera una serie de Navidad, y una serie de lucecitas de Navidad. Así es como lo pueden ubicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, si hacemos un acercamiento, pues veríamos algo como esto, ¿no? O sea, la célula con su cilio, bueno, aquí no debería estar esta línea, ¿no? Porque es un continuo hacia el conducto, pasa por todo este conducto hasta llegar al nefridioporo. ¿Mm? Entonces ya aquí tenemos un sistema excretor un poco pues, más elaborado, ¿no? Porque ya no va a ser nada más por difusión, ¿sí? Entonces ahora siempre que digamos aparato excretor de tipo protonefridial, hacemos referencia a esto, ¿sí? A las células flama. Las células flama también se conocen como solenocitos, se los voy a poner también aquí, ¿sí? Los solenocitos, ¿sí? Cito quiere decir célula, soleno quiere decir surco. Entonces son células que presentan un surco y es ese surco por donde pasa el agua. Ahora, ya entrando de lleno, ahora sí, a los organismos que ya presentan este sistema protonefridial, vamos a empezar con el clado ñatífera, que de hecho, pues esa es la unidad, ¿no? ñatífera, pero nos parece muy importante que ustedes tengan esta idea de la transición de una forma a otra y de los primeros bilaterales. Entonces, aquí aparece un clado, quiere decir que es un grupo monofilético que se llama ñatífera. Todo lo que ustedes vean como fera, creo que ya se los había comentado, pero se los recuerdo, quiere decir poseedor, ¿sí? Porífera, poseedores de poros. Tenófora, también fora, es poseedores de peines. Ñatífera, poseedores de mandíbulas. A ver, si yo le digo ahorita mandíbula, díganme a un organismo, a un animal que tenga mandíbulas. Así primero que se les ocurra. Perro. La larva de Perro. gusano. Ay, ya se fueron acá, la larva de gusano. A ver, De ¿qué otro? gusano no. Perdón. ¿De qué? Por Ah, ejemplo, bueno, de ¿de qué algún gusano? insecto. O el insecto adulto. Ah, ok. Habrá que ver si realmente son como tal mandíbulas, ¿no? Yo la verdad, ¿saben en qué pensé? O sea, ¿en qué pienso cuando me dicen mandíbula? Lo primero que se me viene a la cabeza es tiburón, ¿no? O sea, siempre se me vienen así como que animalotes, perros, el tiburón es así como que, digo, pues es eso, ¿no? Este grupo, creo que algo que tiene padre es que todos los organismos que vamos a ver aquí son muy pequeñitos y algunos de ellos son microscópicos, que tienen mandíbula. Y tienen una mandíbula bastante compleja. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este grupo ñatífera está conformado por estos grupos que son ñatostomúlida, microñatozoa, ketoñata, rotífera y acantocéfala. De todos estos, todos tienen mandíbula menos acantocéfala. Ellos la perdieron, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que un grupo que está dentro de los de ñatífera pueda perder su mandíbula? ¿Por qué se les ocurre que pueda pasar esto? ¿Ya no se alimentarán? Pues todos necesitan alimentarse, ¿no? ¿Tienen ¿Pero qué? otra forma de hacerlo? Ajá, ¿cuál será? ¿Cuál se les ocurre? Creo que como que cambió el alimento, Ujú. ¿A qué cambió? como algo así como, ay, bueno, yo lo imagino así como filtración, como que ya no necesitan masticar, ¿no? A lo mejor. Ujú, exactamente. Entonces es por
bueno, no como tal, como filtración, pero o sea, sí entiendo lo que quieres comentar. Ellos se van a alimentar a través de la piel, porque son parásitos. Es como para qué querrían una mandíbula, ¿no? O sea, ya tienen todo así, casi masticadito, ¿no? Digerido y no en la boca, sino en la piel. Entonces, es por eso que ellos no presentan mandíbula. Les comentaba que lo difícil de esta unidad son los nombres, ¿sí? Nos tenemos que aprender los nombres y están como medio feos y medio difíciles, ¿sí? Vamos a ver ahorita el significado de cada uno de los nombres de los grupos para que se les haga un poquito más fácil. Ujú. Me espero Profesora, tantito. ¿y si Sí, no dime. tienen mandíbula, por qué pertenecen al grupo? O sea, Ujú. ¿tenían cuando los incluyeron o...? No, vamos, no sé si recuerdan que hay veces que aparece una característica y que por el tipo de ambiente o alguna adaptación que tienen los organismos pierden esa característica. Entonces, de acuerdo a los estudios filogenéticos que se han hecho de este grupo, se han dado cuenta que Acanthocephala está dentro de este grupo, porque además tiene una pared, su epidermis es, ¿cómo se llama? Presenta eutelia, que también la presentan los rotíferos. Ahorita no se preocupen por el término, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero tienen esa característica. Y con los estudios que se han hecho moleculares, se han dado cuenta que tiene relación con este grupo. Entonces, no sé si recuerdan que cuando veíamos sistemática se hablaba de la parsimonia, ¿sí? Que siempre buscar la explicación más sencilla. Y en este caso, la explicación más sencilla es que la tuvieron y la perdieron, como, o sea, me refiero a como un gran grupo, ¿no? Porque todas las otras características las comparte, o hay más características que comparte que las que no comparte, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos estudios filogenéticos, se han dado cuenta justo de Acanthocephala, ¿no? De la relación que hay. Incluso actualmente se considera que Acanthocephala está dentro de Rotífera. Aquí está separado, ¿sí? Pero, de hecho, si se fijan, todas están con mayúsculas porque hacemos referencia a filos y esta en particular está con mayúsculas y minúsculas, ¿sí? En algunos libros ustedes lo pueden encontrar como filo y otros como si fuera parte de Rotífera. Son de las situaciones complicadas, complejas, que nos meten un poquito de ruido en la clasificación, ¿sí? En dónde ubicamos cada uno de los grupos. De hecho, más adelante vamos a ver que también hay otro grupo dentro de moluscos que pierde la característica más importante de los moluscos, ¿no? Pero como comparte todo lo demás, pues se sigue considerando molusco, ¿no? Gracias. De nada. Entonces, dentro de este grupo vamos a ver estos 4 grupitos, así a grandes rasgos. Y esta imagen me gusta porque hicieron un estudio sobre el origen y cómo está conformada la mandíbula de los organismos. Y si se fijan, o sea, las que están en rojito, pues son muy parecidas y las que están en rosa también son muy parecidas. Tanto Ñatostomúlida como Microñatozoa y Rotífera van a presentar la mandíbula dentro del cuerpo, o sea, dentro de su faringe. Sin embargo, hay otro grupo que es Ketoñata que va a presentar estas estructuras, pero no como mandíbula, sino como una modificación externa. Entonces, lo que vamos a ver es que los ketoñatos van a presentar unas espinas así largotas a los costados de la cabeza. Esto tiene que ver con la alimentación, o sea, les ayuda a cazar, pero no van a tener aquí en la faringe, sino las van a tener por fuera, ¿sí? Entonces, por eso está dentro de este grupo, ¿no? Entonces, hicieron con este estudio una clasificación, ¿sí? Y es la que nosotros vamos a utilizar ahorita para darles el tema. No se preocupen por todos los nombres. Aquí lo que quiero que vean es que está ñatífera, que ñatostomúlida está relacionada con microñatozoa, estos a su vez con rotífera y estos con ketoñata. ¿Mm? Entonces, me voy a adelantar uno y
no solamente están los elementos quitinosos de la mandíbula, sino hacen un estudio sobre el intestino y sobre el ano, o sea, lo ubican, ¿no? Y aquí lo interesante es que ni ñatostomúlida ni microñatozoa presentan ano, eso quiere decir que tienen un aparato digestivo incompleto. Sin embargo, algunos ñatostomúlidos y los microñatozoos pueden presentar un ano temporal. O sea, así como que, ¿qué es eso, no? Bueno, cuando necesitan el ano, se forma el orificio en el organismo. Si no, pues no. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién sabe? Sí, esta parte de por qué tienen un ano temporal, sí, yo también así como que, ¿no? O sea, ay, pues ahorita sí lo necesito, ¿no? Lo formo, ¿no? Entonces, esta parte, pues no se sabe bien qué onda. Y les voy a platicar en un ratito más porque, por ejemplo, de uno de los grupos que es microñatozoa, pues no se conoce mucho, ¿no? Es difícil de encontrar. ¿Sí vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿No? No. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica o cuáles son las características de este grupo de ñatífera como tal? Pues como su nombre lo dice, la presencia de mandíbula, ¿no? La forma en la que está conformada la mandíbula es única porque van a presentar unas varillas, o sea, como si fueran unas varillas muy pequeñitas, que son como la base de construcción de las mandíbulas, ¿no? Entonces son únicas estas mandíbulas en este grupo. Y en algunos grupos se va a encontrar células monociliadas del epidermis que les van a ayudar en la locomoción. Ahorita lo vamos a ver en el primer grupo, que es ñatostomúlida. Ahorita les digo cómo se ven estas células monociliadas, ¿no? Del lado derecho vemos los tipos de mandíbula que podemos encontrar en el grupo. ¿Cuál se les hace así la más padre, la más compleja, o sea, la que más les llame la atención? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, ¿no? ¿Están de acuerdo que esta de acá? Sí, creo que es la más compleja, no la más Ajá, fundamentada, bueno, por así decirlo. ajá. ¿Y de qué tamaño creen que sean los organismos que presentan esta mandíbula? Ya, de chiquitos, ¿no? Más de 5 micrómetros. Sí, más de ese tamaño. ¿Ubican a los ciliados, a los protistas? Sí, Sí. ¿O algunos rotíferos? ¿Ya han trabajado con rotíferos? Sí, ¿no? Bueno, estos son más pequeños que esos rotíferos, son más pequeños que algunos ciliados. De hecho, son considerados los invertebrados más pequeños que existen y además presentan la mandíbula más compleja, ¿no? Eso es lo que los hace como muy interesantes, ¿no? ¿Le puedo cambiar? ¿No? No, Ok. ya, gracias. De nada. Aurora te está apuntando. Rodrigo creo que también. Rodrigo está comiendo. Provecho, ¿qué comes? A ver, presume. ¿Qué? ¡Ay, qué rico! Qué envidia me das que estás comiendo y yo aquí no puedo. Tengo unos churritos aquí al lado, pero no voy a ponerme a comerlos, ¿no? Porque, o sea, no estaría mal, pero tampoco estaría bien, creo, ¿no? Bueno, estaba haciendo tiempo para que terminaran de escribir. Ok, bueno, vamos a empezar entonces ya con los grupos. Vamos a ver primero ñatostomúlida. Y lo que quiere decir su nombre es animal, o bueno, son animales que presentan mandíbula en la boca. Sí, acuérdense que todo lo que diga estoma, aunque como que suena a estómago, pues sí, el estoma, ay, se me perdió, el estoma es la boca. Ujú.
y ñatos, pues es la mandíbula. Es un grupo pequeñito, o sea, son 100 especies las que se conocen más o menos, pero seguramente hay más, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos, que son graves en México, incluso yo creo que en el mundo, es que hay pocos taxónomos, ¿sí? O sea, no cualquiera quiere ponerse a describir especies, ¿no? Entonces, este grupo en particular, Ñatostomúlida, yo no sé de ningún especialista en México. Ay, gracias. No hay ningún especialista en México. En el mundo, pues hay poquitos. Entonces, si ustedes quisieran en algún momento dedicarse a un grupo este, que no está muy estudiado, pues ya tienen al menos Placosos, ya tienen Ñatostomúlida y ahorita vamos a ir agregando algunos más. ¿M? Básicamente vamos a tener dos formas corporales en estos organismos. Una como esta que se ve aquí a la derecha abajo, o sea, muy alargado, y otra como este que es un poco más gordito. Y esto que vemos aquí es la mandíbula. Sí, esto que se alcanza a ver. Aquí, por ejemplo, se alcanza a ver algunas sedas que son sensoriales, que son estos de aquí. Este no los tiene, ahorita les voy a decir por qué. Pero básicamente son esas dos formas las que se van a presentar. Este grupo es, solamente los vamos a encontrar en los intersticios de fondos de arena marina. Si ustedes van a una playa y toman una muestra de arena, ¿sí? Sería como interesante ver qué es lo que hay ahí, porque ahí pueden encontrar a los ñatos tomúlidos. Los van a encontrar desde la zona intermareal hasta los 400 metros de profundidad. Em, Hay aproximadamente 100 especies, pero muchas de ellas son de distribución mundial. Entonces, prácticamente en cualquier parte podrían encontrar ñatos tomúlidos. Bueno, es casi como los datos generales de este grupo. Vamos a ver la diagnosis y vamos a ver como esas características que los van a definir. La primera es que son animales marinos, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado, que se encuentran en los intersticios de arena. Van a ser triblásticos, acelomados, bilaterales, no segmentados. ¿Qué quiere decir que no sean segmentados? Que si vemos el dibujito que está aquí a la derecha, no vemos en ningún momento la separación entre la cabeza, el cuello, el tronco y la cola. O sea, es como un continuo. Eso quiere decir que no son segmentados. Son vermiformes, o sea, parecen gusanos. Tienen un cuerpo cilíndrico que está dividido en cabeza, ¿sí? Pero la división no está marcada en el organismo, ¿no? O sea, no es tan evidente. Sin embargo, encontramos la región de la cabeza, el cuello que se encuentra aquí, que es esa pequeña constricción del cuerpo. Vamos a tener el tronco y la cola. Esas son las partes que vamos a ver en estos organismos. Carece de cutícula. La cutícula es una capita de protección que se va a encontrar por encima del epidermis, ¿sí? Ellos no van a tener cutícula, van a tener sus células, todas van a ser monociliadas. Y de hecho, esa característica se maneja como si fuera única en este grupo, ¿sí? El que presenta una epidermis con células monociliadas, o sea, que tienen un solo cilio. Y estos cilios van a ser utilizados en la locomoción. De hecho, ahorita vamos a ver un videito de cómo lo hacen. Van a presentar musculatura circular y longitudinal. La circular va a estar débilmente desarrollada y de la longitudinal generalmente presentan 3 pares, pero pueden tener hasta 11 pares de músculos. Ujú. Y ahorita vamos a ver un esquema también donde se alcanzan a ver estas características.
Ok. Bueno, el aparato digestivo va a ser generalmente incompleto y eso era lo que les decía, ¿no? Que no van a presentar ano y en el caso de que lo presenten va a ser un ano temporal. La faringe va a ser una faringe muy especial porque va a ser muscularizada con piezas bucales o mandíbulas. Este espacio que vemos aquí en estos organismos, ahí es en donde está la mandíbula. Entonces, ahorita platicamos un poquito de ella. Van a presentar un sistema excretor tipo protonefridial, o sea, presenta células flama. La ventaja para nosotros es que todavía no tienen ni sistema circulatorio o estructuras especializadas en intercambio gaseoso, o sea, todavía no van a tener ni pulmones, ni branquias, ni nada, ¿sí? Todavía son relativamente sencillos en ese sentido. Su sistema nervioso, pues va a ser también, a lo mejor no tan desarrollado, un poquito más desarrollado que los xenocelomorfos. Van a presentar un ganglio cerebral y van a presentar un ganglio bucal. Este es del grupo que les decía, o sea, si tienen una faringe muscularizada que tiene que estar moviéndose constantemente, seguramente ahí necesita un mayor control en las acciones de los músculos, entonces necesitan un ganglio bucal. Los órganos sensoriales se van a encontrar principalmente en la región cefálica. Aquí en este tipo de ñatostomúlidos vemos las sedas sensoriales, que son estas que se ven aquí. Estas van a ser mecanorreceptoras. ¿Eso qué quiere decir? Que van a percibir las vibraciones que se encuentran a su alrededor. Van a ser hermafroditas y en el desarrollo embrionario presentan una segmentación de tipo espiral y tienen desarrollo directo, es decir, no tienen larvas tampoco. ¿Mm? Ánimo, ánimo, ya es viernes. Sí, ya están muy destruidos. Tuvieron práctica, ¿no? Llegaron ayer, por eso están así todos acabados. ¿Me puedo cambiar? Sí, Ok, gracias. Bueno, ¿qué zonas o qué regiones presentan estos organismos? Quedamos que era la cabeza, el cuello, el tronco y la cola, ¿sí? Entonces, están estos dos tipos, básicamente. Aquí tenemos la cabeza, el cuello, el tronco y esta es la colita. Este en medio también es relativamente fácil de ver. En este caso, la cabeza está muy alargada, ¿sí? Y esa parte que está alargada se le denomina rostro. Si se fijan, este no tiene estas sedas sensoriales, pero de alguna manera tiene que percibir esas vibraciones. Lo que va a tener es en la parte de abajo, la que está pegada al sustrato, una serie de poros sensoriales. Entonces tiene muchísimos poros sensoriales, pero en la parte de abajo, ¿no? Del rostro. El tamaño de estos organismos va de 0.5 a 3 milímetros, son muy pequeñitos. Y vamos a ver un videíto.
Estas son las sedas sensoriales. Aquí, todo esto es la cabeza. Aquí se alcanza a ver el cuello, el tronco. Y alrededor del cuerpo se van a dar cuenta que se ven como si fueran varios vellitos. Sí, esos son los cilios de las células de la epidermis y es lo que le ayuda a moverse. Ahí entra en juego la musculatura longitudinal con ese movimiento que hizo. Ahí, esa musculatura longitudinal. Ujú. Bueno, si le hacemos un corte a estos organismos, lo que vamos a ver es algo como esto. ¿Me pueden recordar cómo era el arreglo del mesodermo? Son celomados, pseudocelomados, acelomados. ¿Qué es lo que ven? Acelomados. ¿Cómo? Acelomados. Acelomados. Incluso lo podemos ver en este esquema, ¿no? Que se ven todos macicitos. Aquí lo único que creo que le faltaría a este esquema es los cilios, ¿no? Ustedes se los pueden dibujar ahí. Los cilios en las células epidérmicas, ¿no? Entonces, tenemos en el centro la luz del tubo digestivo, alrededor el tubo digestivo. Este corte se hizo a nivel de gónadas, que son las azules, y aquí lo interesante es ver que está la epidermis, que es la más externa. Luego quedamos que venía la musculatura circular, que es esta de aquí, y luego viene la musculatura longitudinal. Por cada paquetito de musculatura longitudinal hay un cordón nervioso. O sea, aquí es donde vemos la relación como más estrecha entre musculatura y nervios. Ay, perdón. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No. Ok. Bueno, lo voy a cambiar. Entonces, bueno, este es otro video donde se ve un poquito más claro los cilios. Se supone que ese era para la musculatura, pero creo que el primero que les enseñé se veía mejor cómo actúa la musculatura, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el tronco y ahí la cola. Entonces, ya si llegan a ver algo así en una muestra de agua, pues ya se pueden imaginar qué es, ¿no? Las características distintivas de este grupo, bueno, la primera es que presentan células monociliadas. Sí, esa es una característica. Este grupo que está aquí a la izquierda, la mandíbula va a presentar una placa basal. Esa placa basal recibe el nombre porque está en la base de la mandíbula y es una característica que no presentan los otros organismos. Otra cosa es que estos organismos presentan algo que se llama cónuli, que es esto que estamos viendo del lado derecho aquí abajo. Son en algunos lugares, alguna literatura los menciona como si fueran espermatozoides gigantes y en otras que son más bien como espermatóforos, o sea, un conjunto de espermatozoides. Tienen una forma de honguito, ¿sí? Y lo que van a hacer es que pues, permiten la transferencia de espermatozoides de una manera protegida, ¿no? O sea, están como en una envoltura en forma de hongo. O sea, los cónuli
no se van a encontrar en ningún otro grupo, solamente los ñatostomúlidos lo van a presentar. Y aquí voy a adelantarme un poquito a decirles algunos nombres. El grupo de la izquierda, que es este alargado que tiene el rostro, se va a llamar Filospermoidea. Ahorita se los voy a poner en una diapositiva para que lo puedan copiar. Pero se llama Filospermoidea porque sus espermatozoides son filiformes, o sea, son alargados. Todo lo contrario a este otro grupo que tiene cónuli. Además, los de la derecha, tanto el de en medio como el de la derecha, van a presentar una bursa que es una estructura copulatoria. Entonces, estos de la izquierda no la van a presentar. Esas son como diferencias entre uno y otro. Entonces quedamos que eran hermafroditas, por eso tienen, o sabemos, ovarios y testículos en el mismo organismo. Ujú. Bueno, vean, esta de la izquierda es la mandíbula de Filospermoidea. Tiene este que se alcanza a ver aquí, esta es la placa basal que les comentaba. Sí, solamente lo tiene este grupo. Y estas son las mandíbulas de los otros dos. Ahorita les pongo los nombres para que lo vean. La verdad es que son mandíbulas súper bonitas, ¿no? Y bueno, hay un estudio en el que hacen la comparación de los grupos con respecto a a las mandíbulas. Aquí no puse todas las sinapomorfías, pero por ejemplo, todos estos caracteres que aparecen aquí son los que se van presentando en el grupo. Entonces, por ejemplo, aquí, que es acantocéfala, creo que Aide, tú me preguntabas, ¿verdad? Que por qué estaba dentro de ese grupo. Bueno, pues es por esta relación filogenética. Los acantocéfalos comparten con los rotíferos este carácter y este carácter. ¿Sí? Creo que voy a tener que poner las características aquí, ¿no? Pero tienen que ver con la epidermis, con el número de células, la eutelia, y bueno, pues el origen es lo que nos da estas relaciones filogenéticas. Y aquí vemos que pierden la mandíbula. Entonces, ¿cuál es la sistemática del grupo? Aquí se ven los nombrecitos de estos. El de la izquierda, les decía, es Filospermoidea, recibe el nombre por la forma de los espermatozoides. Y anteriormente, Scleroperalia y Conoforalia estaban dentro de otro grupo que se llamaba Bursovaginoidea, porque presentan una bursa copulatoria y presentan una vagina. Entonces, por eso eran Bursovaginoidea. Pero la clasificación actual, bueno, es esta, ¿no? Existen estos tres grupos. Ok. ¿Vamos bien? Sí, Bueno. Vamos entonces con el otro grupo que es Micrognathozoa, que su nombre quiere decir pequeños animales con mandíbulas. Aquí está lo interesante, ¿no? Se conoce solamente una especie. Y así de, ay, no inventes, vamos a tener que aprender todo un grupo por una especie. Pues ahorita van a ver que pues sí vale la pena, aunque sea nada más para tener algo que contar o sea, de este grupo, ¿no? Su descubrimiento se hizo en 1994, pero la descripción se hizo hasta el año 2000. Tiene que ver con el lugar en el que lo encontraron y que su descripción no ha sido como muy sencilla. ¿Por qué? Porque la encontraron en Groenlandia. Esta es la especie que se conoce hasta el momento. Y aunque es el animal más pequeño que se conoce, posee las mandíbulas más complejas entre los invertebrados. Estas mandíbulas que tienen van a estar formadas por 32 piezas móviles
que se van a unir formando 4 grandes piezas en las que está dividida la mandíbula. Entonces, por eso es importante, ¿no? Cuando yo tomé clases hace como 1000 años, yo nada más veía rotífera y acantocéfala. Y yo me acuerdo que, pues, rotífera era un grupo, siempre ha sido un grupo importante como todos, ¿eh? Pero lo maravilloso era el mástax, o sea, la faringe muscularizada. Cuando ya empezamos, o sea, empecé a estudiar estos grupos, dije: "Guau", o sea, sí, la verdad es que los rotíferos están muy bien, están muy padres y son muy importantes y todo. Pero si los ponemos en cuanto a la complejidad de la mandíbula con micrognathozoa, pues ya resultó que los rotíferos no son los únicos que tienen faringe una mandíbula en la faringe y que tienen una mandíbula compleja. Entonces, es importante que ustedes conozcan otros grupos para que, pues, no nos quedemos solamente con una parte, ¿no? De que los rotíferos son los únicos que tienen mandíbulas. No, ya vimos que están los ñatostomúlidos y están los microñatosos. Ahora, la diagnosis, pues, es un poco larga porque son organismos únicos, ¿sí? Cuando descubrieron esta especie, también descubrieron el filo. Entonces, pasó algo así como con los ciclióforos. No sé si en sistemática les pasaron ese artículo de cicliófora, ¿no? De Simbión Pandora. Bueno, los vamos a ver entonces al final del curso para que los conozcan. Al descubrir una especie, imagínense que van a un lugar, encontraron una especie y lo que hicimos, por ejemplo, en Veracruz, vieron un erizo y vamos y buscamos en las claves qué erizo es y demás. Eso es una determinación taxonómica. ¿Qué pasa si ustedes encuentran un bicho que dicen, ah, caray, ¿y esto qué es, no? Y entonces a lo mejor se pueden a buscar en los grandes grupos y dicen, no, a ver, esto no es ni un molusco, ni es un tenóforo, ni es un hidario, ni es un nada. ¿Qué es? Y resulta que no es nada de lo que ya se conoce. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que describirlo. Y ya después de que lo describen, lo tienen que ubicar dentro del árbol de la vida. Eso fue lo que hicieron con este grupo. Primero se dieron cuenta que no había un organismo similar, lo describieron, sí, de hecho está el artículo con la descripción original, si ustedes entran a Google académico y ponen la especie, les va a salir. Y después lo siguiente fue tratar de ubicarlo en el árbol de la vida. Entonces, pues fue todo un trabajal. Estos organismos, ¿sí? Son organismos triblásticos, sí, igual que los que hemos estado viendo, son bilaterales y también son acelomados. ¿Ok? Su cuerpo está dividido en 3 regiones, que son la cabeza, que es esto que se alcanza a ver. Este es un dibujo, aquí el de la derecha. Ahorita les voy a enseñar las fotografías del artículo original. Eh, Tienen cabeza, tienen un tórax, que es este que se ve aquí, que tiene como una forma de acordeón, ¿sí? No sé si ustedes ubican el muñequito Michelin, ¿sí? Pues hagan de cuenta que es como el Michelin, ¿no? De los animales. Estas lonjitas que se le forman es porque presentan unas placas que también se consideraba que solamente los rotíferos las presentaban, pero se han dado cuenta que estos también son unas placas que les llaman placas esqueletales que le dan soporte al cuerpo. Solamente en la parte dorsal, o sea, en la parte de arriba y en los lados tienen estas placas que se van a formar dentro del epidermis. Entonces, estas placas que están una sobre otra, ¿sí? Le da la apariencia esta de ser como un acordeón y les permite estirar su cuerpo y regresar, tal cual, como si fuera un acordeón, ¿no? Y van a presentar la parte del abdomen, que es toda esta de acá. ¿Mm? Así como lo estamos viendo la panza, estamos viendo la parte ventral. Y esta parte ventral tiene 2 hileras, que son estas, de parches que van a presentar cilios. Y esto les permite, pues, moverse en el sustrato. Pero además, no solamente tienen estas 2, sino que en la parte de hasta atrás tienen 2 cojinetes adhesivos, que son estos de aquí, este y este. Estos cojinetes, que les llaman almohadillas ciliadas, van a tener un par de glándulas que van a producir una sustancia que va a ser pegajosa. Imagínense a estos organismos tan pequeñitos que se encuentran en el sustrato. Prácticamente, si llegara
cualquier corriente, por mínima que fuera, se los iba a llevar, ¿no? Entonces tienen que adherirse al sustrato y lo hacen a través de estos cojinetes, ¿sí? Oigan, quizá en la grabación, creo que sale todo lo que yo estoy haciendo. Generalmente los estoy moviendo de un lado a otro y estoy pasando las imágenes para ver cómo van anotando. Entonces, a lo mejor en algunas partes no se alcanza a ver bien las diapositivas. Les voy a subir la grabación y les voy a pasar aparte la presentación, ¿sí? Para que no esté yo tapando con lo que estoy haciendo. ¿Mm? Bueno, la boca va a estar en posición anteroventral, o sea, anterior y ventral, en la parte de abajo. ¿Mm? El aparato digestivo va a ser incompleto porque el ano se abre temporalmente en la zona dorsal, en la parte de arriba. Entonces, bueno, pues esto también es como raro, ¿no? Va a presentar igual una faringe muscularizada compuesta por una compleja mandíbula que está formada por 4 juegos de elementos. O sea, 4 grandes elementos y esos a su vez en piezas más pequeñitas que en total son las 32 que les comentaba. No presentan sistema circulatorio ni estructuras especializadas para el intercambio gaseoso. La excreción se va a llevar a cabo a través de 3 pares de protonefridios, o sea, de células flama, con células monociliadas. Esto podría cambiar porque esta diagnosis se hizo con base en la especie que encontraron, pero si encontraran más especies y tuvieran otro arreglo, pues ya sería ahí como muy diferente, ¿no? Ya tendríamos que agregar estos datos a la diagnosis. Ujú. ¿Le puedo cambiar? No, Ok, me dicen porfis.
Ok, gracias. Ok, bueno. La siguiente, la epidermis va a presentar placas de apoyo dorsal y lateral, que era lo que les comentaba, que es una matriz intracelular. La epidermis no es sincitial, es celular. Van a presentar unas células rígidas monociliadas sensoriales, que son unas proyecciones que van a salir de la cabeza, que les van a permitir percibir su medio. Y van a presentar fausomas. Los fausomas son estructuras fotorreceptoras, como si fueran ocelos. Hasta el momento no se conocen los machos, entonces se asume que pudieran ser hembras partenogenéticas. Ujú. Igual que, pues, que los rotíferos, ¿no? De manera general, como grupo. Pero bueno, no se sabe, ¿no? O sea, hay mucho que no se sabe de este grupo, precisamente porque es difícil el acceso al lugar donde se encontraron. Entonces, pues habrá que esperar un poquito más de datos, ¿no? Su tamaño es de aproximadamente 130 micras de longitud. Son mucho más pequeños que algunos ciliados, que algunos rotíferos, sobre todo creo que Brachionus es uno de los géneros más pequeñitos. Y pues bueno, son los más pequeños que se conocen hasta el momento. Ok. Bueno, del lado derecho tenemos una fotografía de un microñatoso. Ya no se ve tan bonito como el dibujo, ¿verdad? Pero pues así son. Y ahorita vamos a ver las fotos también del artículo, que pues también no se ven tan padres, ¿no? La morfología externa, o sea, la regionalización que vemos que consiste en la cabeza, tórax y abdomen. Aquí estamos viendo del lado izquierdo una vista dorsal, ¿sí? Están marcadas la boca y las mandíbulas porque también es algo que se alcanza a ver desde la parte dorsal, pero acuérdense que la boca está por la parte ventral. Lo que sí está en la zona dorsal es el ano temporal, ¿sí? Cuando aparece, va a aparecer en la parte dorsal. Y del lado derecho vemos la parte ventral en donde observamos ¿cómo se llama? Los cilios sensoriales, que son mecanorreceptores. Vamos a ver la boca, la mandíbula, o sea, la faringe muscularizada, los cilióforos, que van a ser estos, bueno, no cojinetes, como parches de cilios, que son una característica única de este grupo, o sea, los cilióforos, y atrás vemos los cojinetes adhesivos, ¿sí? Entonces, así se vería.
Estas son las fotografías del artículo original. Esta es una vista lateral en donde vemos toda la serie de, bueno, todos los cilios que van a presentar, hasta parecen como velcros desgastados, ¿no? Entonces, es todo esto los cilióforos y estos son los cojinetes adhesivos. Esta es una vista ventral en donde también vemos los cilios y quiero que vean que esta parte, y donde están como que estas placas esqueletales de apoyo, se ven muy, muy parecidos a una estructura, bueno, pues sí, a la estructura que tienen los rotíferos, que es una estructura de soporte. ¿Cómo se le llama? Bueno, ustedes que sí han estado trabajando con rotíferos. ¿Le suena loriga o lórica? ¿No? Ah, bueno, entonces mejor, más adelante lo vemos. Pero quiero que vean esto, parece como si tuviera una cáscara, ¿no? Como una protección, y es algo que también van a tener los rotíferos. Y del lado derecho están las mandíbulas, para que vean todas las partes que tiene, ¿sí? Parecen como si fueran unas manitas, así que salen, atrapan el alimento y las vuelven a meter. Y por supuesto que enseguida se empezaron a hacer estudios o modelos para conocer el movimiento de estas mandíbulas y las partes que presenta. Cuando hicieron este estudio de las mandíbulas, se dieron cuenta que son homólogas a las mandíbulas de los monogonontos, que son rotíferos. Entonces, ese fue un elemento extra para poder ponerlos dentro del grupo de ñatífera cerca de los rotíferos. Sí, ¿verdad? Parecen como ositos de agua. Solo les faltarían como las uñitas, ¿no? De los tardígrados. Pero sí. Ok. Y pues como se piensa que puedan ser hembras partenogenéticas, pues no, o sea, realmente de la reproducción no se sabe mucho. Lo que sí han encontrado han sido huevos tanto normales como huevos de resistencia, que es como este que se encuentra aquí en la fotografía. Sí, son huevos muy ornamentados y son aquellos huevos que les permite como seguir sobrevivir a los malos momentos, ¿no? A los tiempos malos. La sistemática, pues, está bien fácil, porque solamente hay una especie, que es esta, Timnonia teamersky, y la importancia, no hablamos de la importancia ñatostomúlida, pero acuérdense que es ecológica y filogenética. ¿Por qué? Pues porque forman parte de la red trófica y filogenética porque nos ayudan a entender la evolución y las relaciones entre los grupos. Hasta el momento, pues no nos importan por nada más en el sentido de que no nos los comemos, no nos dan a ganar dinero, no hay como algo importante en la medicina. Entonces todavía esa parte no. Podríamos decir que no son importantes, pero con estos 2 puntos creo que es suficiente. ¿Mm? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, voy a avanzar y vamos a ver el tercer grupo. Yo creo ¿Me que... puedes regresar tantito? Sí, sí, Porque claro. ¿Esa? Sí, Ujú. ya, gracias. De nada. Entonces vamos a ver el tercer grupo, que es Ketoñata. Este grupo en realidad, eh, no se veía anteriormente, o sea, como que nadie lo veía, no se veía ni en zoología 1, ni en zoología 2, ni en zoología 3, pero pues bueno, está dentro de ñatífera y vamos a platicar nada más cuáles son las características. No nos vamos a meter así con muchos detalles. Vamos a ver qué significa el nombre. Quiere decir mandíbulas con sedas. Hay alrededor de 190 especies. O sea, es un grupo pues, un poco más grande que Ñatostomúlida, pero pasa lo mismo, ¿no? O sea, no hay tantos especialistas. Entonces, se les va a conocer como gusanos flecha. La mayoría son transparentes, tienen forma de torpedo
Y hay algunas especies que se encuentran en aguas profundas que son de color naranja, son muy llamativas. Son un poquito más grandes, pueden ser de 2 a 120 milímetros y son estos que se ven acá, estos. Si los vemos en una preparación en un portaobjetos, pues sí se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Entonces no son tan pequeñitos algunos. Estos organismos los podemos encontrar tanto en la columna de agua como en el sustrato. Ahorita, ahorita platicamos de eso. Bueno, vamos a hablar de la diagnosis, o sea, la serie de características que van a presentar. Son organismos triblásticos, son celomados, o sea, esta es así como el que puede saltar dentro del grupo que hemos visto dos acelomados, aquí tenemos un celomado, son bilaterales, ¿sí? Este grupo también ha sido muy controversial, o sea, de repente no sabían como que en dónde ponerlo, y esto puede cambiar, acuérdense que la cuestión filogenética puede cambiar. Tienen un cuerpo alargado dividido en cabeza, tronco y cola. El tronco es muy característico porque van a presentar aletas, tanto laterales como caudal, y estas aletas van a estar sostenidas por radios. Van a presentar una cola postanal, o sea, nos habla de la posición, está por detrás del ano, dividido por septos transversales. Hay entre 4 y 14 espinas, o sea, esto que vemos aquí, que son las espinitas que están a cada lado de la cabeza, pueden tener de 4 a 14 espinas que van a estar rodeando la cabeza y flanqueando un vestíbulo. Ay, mañana. Un vestíbulo que va a ser hueco en donde se va a contener la boca. ¿No? Estas espinas están relacionadas con la alimentación porque van a atrapar el alimento y luego lo llevan hacia la boca. Y se alcanza a ver en esta imagen que está aquí del lado izquierdo. ¿Sí? Esta parte se forma como una membrana, no sé si la alcanzan a ver, que sale del cuello, ¿sí? Entonces va a cubrir a estas espinas que se utilizan en la casa y es una capucha, es como nuestras capuchas de las sudaderas, ¿no? Entonces, cuando el organismo está nadando, ¿sí? La puede, o sea, como que cubre tanto el vestíbulo, la boca y a las espinas. Aquí, en este de acá arriba, podemos ver una característica, ¿sí? Que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que es la presencia de ocelos. Entonces, se los dejo tantito para que lo copien.
Voy a avanzar. Entonces van a presentar una aleta caudal adicional que cubre la cola postanal. Van a tener músculos longitudinales dispuestos en cuadrantes. Y ahorita los vamos a ver. Se ven como si fueran paquetitos de músculos y no van a presentar musculatura circular. Pues es como de lo interesante de este grupo, ¿no? No van a presentar sistemas ni excretor ni respiratorio. Van a presentar un sistema emal pobremente desarrollado que se va a encontrar entre el peritoneo y los órganos revestidos y tejidos. Entonces, ya desde el momento que estamos viendo aquí que hay peritoneo, pues ya podemos imaginarnos que son celomados. Entonces, eso también como que ha causado un poco de conflicto, ¿no? En la clasificación. Anteriormente los grupos se juntaban por si eran pseudocelomados o si eran acelomados o si eran celomados. O sea, aquí ya vemos que puede haber de todo, ¿no? Tiene un aparato digestivo completo, el ano va a estar en posición ventral y se encuentra en la unión del tronco y la cola. Sus ojos son de tipo ocelos, como los que vimos en la diapositiva anterior, y tienen un desarrollo directo con un modo muy particular de embriogénesis. Sí, tienen una embriogénesis única. Profesora, ¿qué es el sistema EMAL? Es un sistema circulatorio. Gracias. Ujú. Sí, de nada. Bueno, y acuérdense que van a tener también las diapositivas, para que si les hace falta algo o alguna parte de un esquema o algo así, pues ya lo pueden consultar. Me voy a cambiar. Con respecto a la morfología externa, pues vemos que está el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola. Entonces, el tronco es en donde van a estar las aletas laterales y ¿cómo se llama? Ay, perdón. Y la cola es la que va a tener las aletas caudales. ¿No? Ahora, no es así como que súper importante que se aprendan todos los nombres de todas las estructuras. Si ustedes ubican un organismo así, con las aletas, con las espinas, pues al menos ya saben que es un kentoñato, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos esquemas que estamos viendo, ¿qué me pueden decir sobre si son dioicos o hermafroditas? Porque eso no lo mencionamos en la diagnosis. ¿Qué serán? Hermafroditas. Exactamente, porque vemos que tiene aquí el ovario y luego por acá están los testículos, ¿no? Entonces ya con eso pues podemos darnos cuenta de esa característica, ¿no? Entonces me parece, creo que esta imagen viene en su manual, ¿sí? Entonces de todos modos se las dejo ahí en la presentación para que puedan tomar notas. Ujú. Bueno, decíamos que la musculatura longitudinal está en cuadrantes, entonces es esta que se ve aquí. Sí, les digo que se ven como si fueran paquetitos de músculos y esa sería como la característica de estos organismos. Ahora,
Los esquemas no deberían de ser como un problema, sino más bien un apoyo. El problema es que pues luego nos los queremos aprender de memoria, ¿no? De estos dos, lo interesante es ver esta parte que dice aquí, apéndices adhesivos. A ver, imagínense, si están en la columna de agua, por ahí flotando, ¿necesitarán apéndices adhesivos? Pues no, ¿para adherirse a qué? ¿No? O sea, ¿qué dato extra nos está dando el hecho de que tenga apéndices adhesivos? ¿En dónde los podremos encontrar? Puede que sean como parásitos. Bueno, podría ser, o sea, sí nos podría dar como esa idea, pero por ejemplo tienen boca y un aparato digestivo completo. Entonces a lo mejor tendrá que ver con en dónde los encontramos viviendo. Es más, si le ponen mucha atención a la diapositiva, ¿vale? Era lo que decían que se podían encontrar en los sustratos. Exactamente. O sea, estos apéndices adhesivos les van a ayudar a estar eh, tranquilamente en el vento sin que se los esté llevando la corriente. ¿No? Entonces, hay organismos que van a estar en la columna de agua y va a haber otros que tengan que adherirse al sustrato. Entonces, no es raro que los organismos bentónicos tengan estructuras de fijación, ya sea permanente o temporal. ¿Sí? Pueden ser apéndices, o sea, algo que les permita agarrarse de, o que tengan algunas glándulas que produzcan sustancias cementantes. ¿No? Entonces, eso también lo podemos ver aquí en los esquemas. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. La siguiente clase vemos los últimos dos grupos, ya para ahorita no bombardearlos con más información. Vamos a ver rotíferos y acantocéfalos. Sí, ahorita también para que ya vayan a descansar. Déjenme, voy a detener la grabación. Recording stopped. Ok. Entonces, me parece que es la siguiente clase cuando ya tienen su examen, ¿no? De nidarios. Entonces, después del examen, seguimos con rotíferos y acantocéfalos. Y sí, ya sé. Ya están súper listos, ¿no? ¿O no? ¿No? Eso sí es muy triste. Bueno.